Bien, yo le había enviado un pequeño video a ustedes donde da una breve descripción sobre la programación y algunos tipos de variables, el objetivo de ser ingeniero y ese tipo de cosas. Pues bien, también en esta oportunidad, en esta materia, o sea, en esta clase de hoy, vamos a hacer una especie como de propedéutico. Propedéutico, ¿qué es eso, propedéutico? Propedéutico normalmente es como una especie de adecuación, o sea, como que usted se vaya como adaptando al tema de la programación. Y eso va a ayudar a las personas que no saben programar, que están un poquito flojos en la programación. Hay gente que yo sé que sí, que dominan el tema, pero hay otros que no. Entonces, ¿qué sucede? Si yo doy la clase en base a las personas que dominan el tema, que saben programar ya, que tienen experiencia, pues entonces las demás personas que quizás no aprovecharon, quizás no captaron las clases que le dieron en grupos anteriores, debe haber un desbalance. Y lo que hacemos es que hacemos como una especie de propedéutico, donde nosotros hacemos una breve introducción a la programación y eso nos va a tomar unas varias clases a nosotros. Así que todos debemos estar al mismo nivel. Si hay personas que saben programar, tienen que eh, darse una aguantadita, pero todos tenemos que estar al mismo nivel para luego entonces, a partir de eso, nosotros inicializamos lo que es la programación orientada a objetos. Entonces vamos a iniciar con otro propedéutico. Usted debe descargarse un programa. Debe entrar a Google, creo que la plataforma tengo un video sobre eso. Se llama Dev C++. Debe instalar ese programa y vamos a utilizar el lenguaje de programación C++ para nuestro calentamiento, para nuestro entrenamiento antes de comenzar la programación orientada a objetos. ¿Por qué hacemos esto? Porque si tú aprendes C y ves la logística de C, tú puedes aprenderte cualquier otro lenguaje de programación, tanto como Java, C Sharp, Python. Bueno, es muy parecido a los demás lenguajes de programación, o sea, como una base. Entonces, debe instalar el programa Dev C++ en tu computadora. Creo que tengo un video en la plataforma, voy a chequear. Si no está, le colocaré un video en la plataforma de cómo tú puedes descargar el Dev C++. Sencillo, después que tú lo instalas, se abre así el programa, como tú lo puedes ver ahí. Y tú tienes que habilitar un código fuente. O sea, le da a File, le da a New y le da nuevo código fuente. Y él te habilita ahí para que tú comiences a programar. Pero antes de eso tenemos que estar claros sobre lo que es un programa. Un programa. Dice la teoría que los programas que es un conjunto de instrucciones, lógicamente de nada, que mediante una adecuada interpretación del hardware nos permitirá realizar uno o varios trabajos en específico, lo que implica que los programas están compuestos por archivos. Antes de tú comenzar a programar, tú debes conocer la computadora. Fíjate que dice la definición, es un programa, es un conjunto de instrucciones, lógicamente de nada, que mediante una adecuada interpretación del hardware, o sea, el hardware se ve involucrado en los programas, o sea, tú tienes que tener un hardware para tú poder correr el programa. Que mediante una adecuada interpretación del hardware nos permitirá realizar uno o varios trabajos en específico, lo que implica que los programas están compuestos por archivos. O sea que cuando tú haces un programa, tú lo que haces es archivos. ¿Ok? Tú creas archivos cuando tú haces un programa. Bien. Y debe tener un hardware. Debe tener una computadora, debe tener un celular, debe tener una tablet, en fin. Bien, entonces, ¿qué sucede? A ver, ¿qué sucede? Que tú debes saber manejar la computadora antes de comenzar a trabajar. O sea, tú debes saber cómo la computadora piensa. Debes saber que la computadora posee memoria. Memoria. En- entonces, la computadora posee disco duro.
¿ok? O los dispositivos para almacenar disco duro, memoria, disco duro, CPU. ¿Y quién me puede decir a mí cómo funciona la memoria de la computadora? ¿Qué me puede decir? ¿Nadie sabe cómo funciona la memoria de la computadora? Bueno, pues la memoria no es más que la capacidad de retención que tiene el dispositivo. Y existen lo que son memorias RAM y memorias ROM. Entonces la memoria RAM a nivel de ingeniería es muy importante que usted sepa dominarla. Por ejemplo, la memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio. Dicen que es volátil. Solamente funciona cuando la máquina está encendida. En caso de que haya un fallo en la energía eléctrica, se pierde la información. Lo que implica que cuando la memoria recibe información, es temporal. O sea, la información está pasando por la memoria para luego dirigirla hacia el procesador para que procese dicha información. Pero algo muy importante es el disco duro. Aparte de que lo utilizamos para almacenar datos, también tenemos el disco duro, que es de donde se extrae otra memoria que se llama la memoria virtual. La memoria virtual sale del espacio disponible que tenga el disco duro y es la memoria que se encarga de capturar todos los procesos antes de mandarlo a la memoria RAM. Ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Vamos a abrir el Paint. Vamos a abrir el Paint. Y entonces vamos a hacer unas cuantas gráficas aquí. Yo pongo siempre los ejemplos, por ejemplo, con alimentos. Imagínate que esto es un pan de Navidad. Pan de Navidad. O telera, es telera. Ok. Y aquí tenemos un queso bien grande. Tenemos un queso. Vamos a ver acá. Luego vamos a tener aquí un jamón. Sería jamón esto. Tenemos aquí un jamón. Para que puedan entender el proceso de la memoria virtual. Para usted poder programar, tiene que entender esto. Si usted no entiende esto, se complica el tema de la programación. Y vamos a imaginarnos que tenemos aquí una Coca-Cola. Déjame silenciar una cuanta gente que están. Ok, entonces, ¿qué sucede? Si yo digo a ti, mira, tenemos un pan de Navidad, tenemos un queso de lo grandote, un jamón de lo grande y una Coca-Cola. Y yo te digo, mira, yo necesito que tú te comas eso todo junto de un solo bocado. Tú no vas a poder hacerlo. ¿Ok? Tú no vas a poder hacerlo. Pero si yo agarro y trituro el pan de Navidad en diferentes porciones, lo trituro en diferentes porciones, y agarro el queso y lo trituro en diferentes porciones, ¿ok? Y agarro el jamón y lo trituro en diferentes porciones, ¿ok? Y agarro el refresco y lo divido en diferentes vasitos, ¿ok? Y luego yo tomo un poco de este pan y lo trituro, lo divido en pequeñas porciones más chiquitas. El chin que cogí de ahí lo voy a triturar en diferentes porciones, ¿ok? Y cojo un poco de aquí también y lo agarro y lo trituro en diferentes porciones, ¿ok? Y agarro de aquí también del jamón y tomo un pedazo y lo trituro en pequeñas porciones. Bien. Luego agarro un vasito del refresco
y lo divido en varios vasitos. En varios vasitos. ¿Ok? Entonces, ahí sí yo te puedo decir luego que te eche todo esto en la boca, lo mastique y luego te los tragues. Y el próximo paso es que va a pasar es que esto va a llegar al estómago. Y entonces tú vas tomando un chin de telera, un chin de queso, un chin de jamón, un chin de Coca-Cola, te lo echas todo en la boca, lo masticas y viene aquí a tu estómago. Y te lo traga, ¿verdad? Para que llegue a tu estómago aquí. Entonces, esto se llama proceso de tu comer mucha comida, al paso te la vas comiendo para que luego vaya cayendo en tu estómago. Así mismo es que funciona la computadora. Vamos a verlo entonces en el mundo de la computadora. Vamos a suponer que yo tengo aquí, en vez de tener la telera, yo tengo, aquí yo lo que tengo es Word. Duro, profe. Ajá, dígame. Entré ahora, profe. Ah, Un sí, poquito tarde. pues presta atención entonces. Aquí entonces, vamos a suponer que esto que tú tienes es, por ejemplo, Facebook. ¿Ok? Y esto que tú tienes aquí es, por ejemplo, Excel. Y esto de aquí sería, por ejemplo, Word. Y esto de acá sería, a ver, Puede ser Google. vamos a poner algo que a usted le gusta más. Netflix. Ok. Ponga Sony Vega. La pregunta es la siguiente. Si yo abro Facebook y tengo ahí un video, lo que sea en Facebook, chateando, y abro Excel, lo tengo abierto, y abro Word, lo tengo abierto ahí, y abro Netflix, la pregunta es la siguiente. ¿Los cuatro me funcionan al mismo tiempo, sí o no? Sí, profe. ¿Por Sí, qué? profe. ¿Por qué? Porque de cada programa, por ejemplo, o sea, cada programa se va a ejecutar, ¿cómo le digo? Como usted estaba haciendo el proceso, que Del pan. Mira lo que sucede. Ahora es, no sé mira, cómo presta explicarlo. atención. ¿Sabe por qué usted no sabe explicar? ¿Sabe por qué? Porque ahora, a partir de este momento, que usted comienza a ser ingeniero. Usted oye, yo le voy a dar, yo le voy a explicar cosas para que usted tenga conceptos de ingeniería en base a la carrera. No de que está inventando. Ahora que usted comienza a ser ingeniero, para que usted tenga un dato, mire. Lo que pasa es lo siguiente. Humildemente. Humildemente, sí. Usted ahora comienza a ser ingeniero. Sí, porque yo tengo que comenzar siempre desde cero, porque es un problema. Cuando llegan donde mí nadie sabe nada. Es un tema. Entonces yo así mismo hago que nadie sabe nada y comienzo a explicar desde cero, para que usted sea ingeniero, vea. Entonces, ¿qué sucede, vea? Lo que yo le expliqué ahorita a usted, todo esto lo agarra a una memoria. Es una memoria como agayú, en buen dominicano. Dámelo todo a mí, para que tú lo agarras. ¿Cuál es esa memoria? ¿Cómo se llama? Lo dije ahorita, mira, se llama la memoria virtual. La memoria virtual. ¿Que sale de La dónde? memoria virtual. Ajá. La memoria virtual sale del espacio disponible que tiene el disco duro. ¿Tú no te has fijado? Una pregunta que le voy a hacer a ustedes. ¿Ustedes no se han fijado que tú tienes, por ejemplo, un disco duro de 500 gigas? ¿Verdad? 500 gigas. Tú le pones Windows y te dice que tiene de qué? 446 gigas. Y tú me vas a decir a mí que Windows se tiró 54 gigas. Recuerdo, profe, que usted nos explicó eso la clase pasada, que Ajá. eso tiene que ver con la memoria virtual también. Exactamente. Entonces la memoria virtual lo que hace es que del espacio disponible que hay en el disco duro, ella toma una porción para ella poder capturar todos los procesos.
Ahora bien, si tú llenaste el disco duro, se te va a frizar la máquina de una vez. ¿Qué le pasa a tu celular cuando tú lo tienes lleno de video y de fotos? Ni se mueve. Está forzado, profe, por todo Es que no tiene espacio. ¿Tú te imaginas que tú te comas todo eso que yo te dije ahorita, el pan, todo, y tu estómago esté repleto? Tú ni te mueves. Tú te quedas frisado ahí. Un ejemplo, profe, un obeso, ya tú sabes. No, el obeso no, porque el obeso está gordo en determinada área de su cuerpo. Yo digo el estómago tuyo. Cuando tú tienes el estómago lleno, que no te cabe más nada, tú lo que quieres estar es tranquilito. Y si te mueves, te va en vómito. Entonces, ¿qué sucede con la computadora así mismo? Entonces, la computadora, del espacio disponible que en el disco duro, por eso que tú no puedes llenar el disco duro tanto. Por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene 25 sucursales a nivel nacional y genera alrededor de 5 gigas de información diario entre fotos y todas las cosas en el servidor, y el disco duro tiene mucho tera, pero constantemente hay que estar vaciando eliminando algunas cosas, y tengo que estar mandando datos para la nube, para otro lugar, porque que es demasiada información, no ayuda con la memoria virtual. Entonces, sabiendo eso, del espacio disponible que está en el disco duro, toma todos los procesos. Entonces, el sistema lo que hace es, internamente, lo que hace es que tritura. Yo se lo puse un poquito grande ahí, pero él lo tritura más chiquito. Toma de cada uno de los procesos que tú tienes ahí, de esos programas que tú tienes trabajando, él va a tomar una porción sin perder la dirección origen del paquete, y va a agarrar esa porción y la va a subdividir. Por ejemplo, mira, checa para acá. Él va a agarrar un chin de ahí, y ese chin que agarra lo manda a la memoria RAM, subdividido otra vez. ¿Ok? Entonces, esta que está aquí ahora, esto que está aquí abajo, para que usted tenga un concepto a nivel de ingeniería, esto que está aquí abajo es la memoria RAM que está recibiendo los paquetitos de esos procesos que ha capturado la memoria virtual. Entonces, después que los subdivide aquí en la memoria RAM, agarra una pequeña porción de él y lo manda aquí abajo para que lo procese. Aquí que está el CPU procesando la información. Aquí está el matatán que procesa la información. ¿Ok? Entonces, a esto que le estoy explicando se llama el sistema de paginación de la memoria virtual. Entonces, tú como ingeniero, como programador, como ingeniero en informática, debe estar claro de eso. Cómo es que funciona internamente, cómo que manejan los paquetes. Porque si tú tienes poca memoria, aunque tú tengas mucho disco duro y tienes poca memoria, se satura también. Si tienes mucho disco duro, mucha memoria y poco procesador, se satura. Entonces tú tienes que tener un balanceo, tienes que tener algo balanceado para que trabaje bien. Con uno de los dos que esté corto, ya tu máquina, aunque sea nueva acá, no va a funcionar bien. Bien, entonces eso se llama el sistema de paginación de la memoria virtual. Deben buscarlo y estudiarlo. Pues bien, luego que tú sabes eso, tú tienes que saber cómo funciona, por ejemplo, la comunicación entre la computadora y el teclado, los dispositivos de entrada y el sistema operativo con tu programa, porque luego tú tienes que interactuar con los teclados, con los dispositivos de entrada, con un micrófono, que cuando hablen, que con una cámara, que cuando tú captas una imagen, tú tienes que saber cómo tú vas a procesar eso internamente, cómo la computadora recibe eso y cómo ella lo transforma. Entonces, ahí entra en funcionamiento algo antes de comenzar a programar, que es lo que le llaman el bit, que creo que hablé de eso ya. ¿Ok? El bit. ¿Saben qué es el bit? El bit. ¿Quién me dice? Dígame, ¿qué es el bit? Es corriente, pulso eléctrico. Correcto, el bit es un pulso eléctrico, el cual se maneja de esta forma. Déjame buscar aquí. Bueno, déjame yo poner un archivo nuevo. Usted nos dio un ejemplo con la función del teclado, profe. Exactamente, bueno, ya yo hablé de eso. Entonces, las ondas son así, son 0 y 1. Entonces ya, si yo le expliqué eso, lo pueden ver en el video anterior. El tema es que quiero estar seguro de que
antes de que a este grupo yo le había hablado sobre eso. Entonces ya esas ondas se representan con 1 y 0 y entonces esos 1 y 0 son convertidos a número decimal y a una tabla que tiene los códigos ASCII. Ya usted ahí puede encontrar el carácter que realmente representa a ese pulso eléctrico que salió de su computador cuando usted presiona una tecla. Pues bien, entonces ahora vamos a hablar sobre las librerías. Para usted programar tiene que saber qué es una librería. Hablé sobre la librería, ¿verdad? Y sobre la biblioteca. Sí, profe. No. Sí, profe. Bien. Usted no había dicho que es un conjunto de reglas o normas que se deben cumplir por el creador. Son reglas, normas y procedimientos que se establecen por el creador del lenguaje de programación. ¿Ok? Y la biblioteca son con marcos de referencia que te van a decir a ti si el comando existe o no existe. Bien, pues entonces vámonos directamente a la programación. Aquí, usted debe descargar el programa Dev C++, la versión 5.11. Les recomiendo que le instale esa. Hay un video, creo, en la plataforma que le explica a ustedes cómo usted puede instalar ese programa. Recuerde que esta clase de ahora es simplemente una breve introducción para aquellas personas que no se encuentran, que no se sienten como tan seguros en la programación, y yo me hago de cuenta de que aquí nadie sabe nada para que todos tengan el mismo nivel. Luego que estemos todos al mismo nivel, entonces ahí sí comenzamos con la programación orientada a objetos en Java. ¿Ok? Pues bien, lo primero que tú debes colocar en el Dev C++ es el signo de número. Eso es lo primero que él busca cuando tú compilas. En el compilador, cuando tú compilas, cuando tú ejecutas, es lo primero que él busca para ver si tú... Ese es como un marco, es como una referencia que lo colocaron los creadores del lenguaje de programación. Eso no fue yo, no fue Ángel. ¿Ven? Bien, entonces, no sé si le hablé sobre los lenguajes de programación a ustedes, ¿sí o no? No, profe. Lenguaje de programación. Aunque me imagino que ustedes dieron programación con SMI, ¿no? Y compilador. Bueno, si no sabe, está bien. Por ejemplo, yo creo que le mencioné por qué razón existen los ingenieros. Realmente los ingenieros existen para crear. El ingeniero que no crea no avanza. Entonces, por ejemplo, un ingeniero civil usa grúa, palita, pico, pala, diferentes tipos de herramientas para hacer su creación. Nosotros los ingenieros de informática utilizamos lenguaje de programación. Esa es la herramienta que vamos a utilizar nosotros para nosotros poder crear nuestros programas, nuestras aplicaciones. Y entonces, ellos ahora, los lenguajes de programación, traen algo que se llama compilador, el cual va a permitir a nosotros interpretar el código que nosotros realicemos. Y ese código entonces va a convertirlo en una pequeña aplicación. Pero antes de eso, tú tienes que saber la definición de programa. Si tú haces un programa, tienes que saber qué es un programa. Yo le dije ahorita que un programa no es más que un conjunto de instrucciones lógicamente ordenadas que mediante una adecuada interpretación del hardware nos permitirá realizar uno o varios trabajos en específico. Lo que implica que los programas están compuestos por archivos. O sea, un programa está compuesto por múltiples archivitos que vamos a desarrollar. Pero tú tienes que saber qué es un archivo. Tienes que saber lo básico. Tú haces archivos, tú haces documentos, pero quizás no sabes qué es eso. Y no es más que, un archivo no es más que un conjunto ordenado de datos que tiene ciertas relaciones entre sí. O sea, cuando yo hago una carta, la carta tiene que tener, por ejemplo, forma y fondo. La forma es el como yo la creo, el diseño, como yo la pongo, la fecha, destinatario, remitente, saludo, cuerpo de la carta, me despido con un saludo atentamente. Eso es la forma. Y el fondo es el contenido de la carta. Si uno de los dos está mal, no funciona. Por ejemplo, si tú haces un currículum, un archivo, tú haces un currículum, una carta de vida para tú buscar trabajo, normalmente. Aunque en mi caso no recuerdo la última vez que hice un currículum porque siempre me gustó la independencia. Pero bueno, si tú haces un currículum, yo era coordinador general en un departamento de una universidad dominicana, coordinador general de las ingenierías, y me llegaban muchos currículums. Los currículums que estaban más elaborados, aunque tuvieran buen contenido, yo ni siquiera lo miraba. Entonces, cuando tú haces una carta, un documento, o sea, como una carta de vida, como un currículum, está compuesto por dos fases, que es la forma y el fondo. Si tú, aunque tú seas un eminente profesional, tú pongas todas tus experiencias, todos tus cursos, todas tus capacitaciones que tú has hecho,
Pero si tú lo que haces un disparate de currículum, la gente ni siquiera lo va a ver. Entonces eso mismo pasa en la programación. Cuando tú estás programando, tú debes hacer archivos. Y esos archivos deben tener fondo, forma y fondo. Deben estar bien estructurados, bien bonito el diseño, o sea, la creación del archivo. Y el contenido, el fondo, debe estar bueno para que te funcione. Si tú haces un tollo, un arroz con mango, entonces cuando tú vayas otra vez a verificar ese código, ni tú mismo lo entiendes. O otra persona vaya a revisar tu código, no lo va a entender. Por ejemplo, yo tengo muchísimos clientes en República Dominicana y en otros países. Y yo, por ejemplo, tengo un cliente bastante grande, Santiago, y él me llamó para que le hiciera algo. Y yo dije, bueno, el código que él me pidió, yo lo hago en 2 horas. Yo le iba a cobrar 35,000 pesos para hacerle el código que me pidió en 2 horas. Y bueno, yo veo en mi cabeza, yo veo que lo hago en 2 horas. Y yo, el código yo lo como que lo visualizo y lo hago en 2 horas. Yo sé que en 2 horas o menos yo lo hago. Cuando yo llegué donde el cliente, que yo abro el programa, que yo busco los códigos, yo duré 6 horas para yo entender el código que yo mismo había hecho hace 8 meses. Porque yo lo hice fue todo tirado, o sea, por andar rápido. Entonces, después que yo entendí el código, entonces fue que yo duré las 2 horas para yo poder hacer lo que él me pidió. Entonces, esas 2 horas se convirtieron en 8 horas. Pero yo le había dicho a él que el precio era 35,000 pesos y estuvo de acuerdo. Yo en mi mente pensaba que lo iba a hacer en 2 horas, realmente se me fueron 8 horas. Porque cuando tú haces un programa y tú no lo ordenas bien en los archivos, tú no lo organizas bien, ni tú mismo lo entiendes en 8 meses después que tú lo ves. Para tú entenderlo tiene que tomar un tiempo muy, muy, muy... Obviamente si es un código con lógica y mucha programación. Pues entonces, volviendo aquí al mundo de la programación con el Dev C++, nosotros tenemos acá que debemos iniciar con el símbolo de número, que es lo que solicita este lenguaje de programación. Entonces debemos poner la instrucción include. Cabe destacar de que siempre a todos mis estudiantes les recomiendo que estudien inglés, que aprendan inglés, porque todos los comandos vienen en inglés. Bien, entonces inclúyeme la librería, se pone así, menor que, mayor que, y sea una librería que se llama iOS Stream. Y eso significa, la I significa Input Output Stream. ¿Ok? Input Output Stream. Eso es para la lectura de datos y para imprimir datos. Tenemos otra librería. Recuerden que las librerías son normas, reglas y procedimientos que establecen las personas que elaboraron el lenguaje de programación, en los cuales tú debes guiarte por lo que ellos digan. O sea, si ellos dicen que un código es así, tú no puedes inventar de otra manera, porque no te va a funcionar. Bueno, pues entonces tenemos otra librería aquí que es include. La librería se llama conio.h. Esta librería va a ser utilizada para los ciclos for, while, do while, los if y ese tipo de cosas. Bueno, pues entonces tenemos la biblioteca using namespace std. Bueno, pues yo le había hablado a ustedes sobre las librerías, que son las normas, reglas y procedimientos que tienen los lenguajes de programación, donde las personas que crean el lenguaje de programación establecen la sintaxis que tú debes colocar al momento de tú crear un programa. Bueno, pues entonces las bibliotecas son marcos de referencia donde tú vas a validar si el comando existe. Por ejemplo, si yo tengo un comando que dice, se llama cout, y la sintaxis es, por ejemplo, así: hola mundo, punto y coma, el comando es cout, y de ahí en adelante es la sintaxis. Entonces, ¿qué es lo que hace la biblioteca? Verifica si el comando está bien. Si el comando está bien, entonces manda a la librería para que valide que lo que tú pusiste de aquí en adelante esté correcto. Y entonces, yo no entiendo por qué la gente no aprende a programar, si eso es un disparate, porque mira, son reglas. Por ejemplo, mira, lo primero que hace la librería es verificar si el comando está bien. Si el comando está bien, entonces, esto que está de aquí en adelante, que es la sintaxis, le dice, mira, a las librerías para que verifiquen y validen si lo que está ahí está bien escrito. Y ya. Ahora bien, si el comando está mal aquí, tú pones, por ejemplo, en vez de una C, pones una P, inmediatamente te va a dar un error la biblioteca, porque dice que ese comando no existe,
Y entonces no va a perder tiempo mandándola a la librería de que validar sintaxis. Ese es todo el concepto de programación es ese, señores. Todo lo que es programación está ahí. Librería que verifica si la sintaxis está correcta. Biblioteca si el comando está bien escrito. Punto final. Esa es la programación. Ahora, tú lo que debes saberte entonces de ahora en adelante cómo tú creas la sintaxis. Pues bien. Entonces, viene otro dato que se llama funciones. En programación existen funciones, clase. Entonces, ¿qué es una función? Existe función principal, clase principal. Una función no es más que un segmento de código el cual puede ser invocado en un momento determinado para hacer un trabajo en específico, una tarea en específico. Por ejemplo, yo tengo un programa y yo tengo un código y eso me permite a mí como segmentar el código. O sea, yo puedo tener diferentes trozos de código en diferentes lugares y yo llamo esa porción de código para que se ejecute en un momento determinado y me haga una tarea en específico. Por ejemplo, si yo quiero sacar la calculadora, pues entonces yo llamo a la función que me llama la calculadora y el cliente puede ver la calculadora en el sistema. Pero entonces existen funciones principales. Por ejemplo, en este caso pongo main, que main significa principal. Entonces esta es la función principal del programa. ¿Ok? La función principal del programa. Entonces, todo programa tiene un inicio y tiene un fin. Aquí el inicio se abre con llave y termina con llave. Diga. Alguien habló ahí. El inicio es una llave y el fin es una llave de un programa o de un proceso. Luego, dentro de ese programa, yo coloco lo que yo quiera. Dentro de ese proceso, yo coloco lo que yo quiera. Por ejemplo, yo voy a colocar un letrero que se diga imprimir un dato en pantalla. Yo voy a colocar, por ejemplo, cout, es el comando C del lenguaje de programación, out, de afuera, y la sintaxis es menor que, entre comillas, coloco lo que yo quiero imprimir. Hola mundo, punto y coma. El punto y coma es un delimitador que limita la línea de código a ese punto. O sea, muere la línea de código a ese punto. No lo digo yo, lo dice la librería por los creadores del lenguaje de programación. Finalmente, yo le doy aquí este botoncito que dice compile and run. Me va a pedir que lo guarde. Le voy a poner un nombre, por ejemplo, hola mundo 2 y le doy a correr. Si todo está bien, se va a ejecutar y ustedes pueden apreciar ahí que dice hola mundo. Para Windows, si yo quisiera que no me salga ese letrero que sale ahí debajo, yo pongo la siguiente instrucción, get, y esto hace que se detenga el programa y no me salgan los letreritos que salieron anteriormente. Le doy a compilar y correr y ya ese programa está hecho. Hola mundo. Si tú te fijas donde se guardó ese programa, automáticamente el sistema crea, lo puso aquí, a ver, crea dos iconos. Crea uno que es el ejecutable y crea uno que es el código fuente. Cuando ustedes lo estén practicando, ustedes se van a dar cuenta de eso. Pues bien, ya aprendieron el primer comando que es cout, el cual se utiliza para imprimir un letrero en pantalla. Entonces, si yo dijera a usted, hágame un programa que imprima los números del 1 al 10, usted no tiene que estresarse, usted tiene que hacer esto, mira. Amarrar el caballo donde diga el dueño. ¿Lo ahí? Imprime los números del 1 a 10. Ahí está. Ahora, si yo te digo imprime los números del 1 al 1000, es un tema. Entonces ahí tenemos que usar el ciclo for o ciclo do while, que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ahora vamos con la declaración de variables. ¿Qué es una variable? Bueno, pues una variable no es más que un espacio reservado en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de dato. Variable no es más que un espacio reservado en memoria con el objetivo de almacenar un tipo de dato. Entonces, cuando hablamos de tipo de dato, tenemos por ejemplo el tipo de dato int, que viene de integer. Tenemos por ejemplo float,
Bueno, de integer son los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Cuántos números enteros existen? ¿Quién sabe cuántos números enteros existen? 10. Exactamente. 10, solamente 10. Está del 0 al 9. Del 0 al 9. Después de ahí para allá son combinaciones. El 10, 1, 0. El 11, 1, 1. El 20, 2, 0. O sea, combinaciones. Entonces los números enteros son aquellos que no tienen punto decimal. Entonces también tenemos los números flotantes, que son aquellos números que tienen punto decimal, como por ejemplo 5.5, así. Tenemos por ejemplo char, que son para datos alfanuméricos. Tenemos por ejemplo date, que es para fecha, entre otros. Con estos pequeños tipos de datos podemos comenzar a trabajar. Pues bien, miren, normalmente el tiempo que tengo ahora es de 45 minutos. El tiempo se me está agotando. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar el Zoom. Lo voy a abrir otra vez y le voy a mandar el link inmediatamente, para que todos entren de inmediato, para continuar en este punto. Yo estoy grabando el video, lo estoy grabando aquí en un programa que tengo. Inmediatamente le mando el link para atrás para que todos se conecten y continúen en este punto que tengo aquí. Así que ya saben, esperen el link. Se lo mando en un segundo. Una pregunta antes de. Se me va a acabar el tiempo, dime. Usted puede hacer lo que uno puede entrar al mismo link que usted envió de primero. Bueno, vamos a chequear eso luego. Lo chequeamos luego. Vamos a mandarlo otra vez y luego estudiamos esa parte, porque se me va a